El día de hoy le vamos a explicar acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, el cual es hambre cero. Hicimos grupo con mi compañera Jamie Tatiana Forero Jiménez y quien les habla Natalia Caterín Sánchez Castañeda. Entonces, el Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible, hambre cero, es crear un mundo libre de hambre para el 2030. Su problema global ha sido la inseguridad alimentaria, que ha mostrado un aumento alarmante desde el 2015, una tendencia exacerbada por una combinación de factores que incluyen la pandemia, los conflictos y el cambio climático, y la profundización de las desigualdades que existen en el país. ¿Por qué hay tantas personas que pasan hambre? El mundo ha vuelto a niveles de hambre no vistos desde el 2005 y los precios de los alimentos siguen siendo más altos en más países que en el periodo 2015-2019. Junto con los conflictos, las crisis climáticas y el aumento del coste de la vida, la inseguridad civil y la disminución de la producción de alimentos han contribuido a la escasez y los altos precios de los alimentos. Aquí podemos ver una infografía de la página de las Naciones Unidas, donde nos dice que se proyecta que más o menos para el año 2030, si no se cumple con las propuestas dadas en este objetivo, más de 600 millones de personas en el mundo sufrirán de hambre. También nos dice que una de cada tres personas en el mundo enfrenta inseguridad alimentaria grave o moderada. También han sido pocos o nulos los avances que ha tenido este objetivo de desarrollo sostenible. La anemia es uno de los temas o las problemáticas más graves que se han venido mostrando más o menos desde el año 2000, con una prevalencia en mujeres de los 15 a los 49 años. Continuamos con un informe anual de los ODS en Colombia del 2024. Si podemos ver en las siguientes gráficas, los avances que ha tenido este objetivo han sido escasos. Cero es el objetivo de desarrollo sostenible que se encuentra más abajo, está por debajo del 25%. Es el objetivo que casi no ha tenido ningún avance en comparación con los demás objetivos. Acá tenemos una comparación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es fin de la pobreza. Se dice que estos dos objetivos se retroalimentan, ya que los hogares más pobres destinan habitualmente más del 70% de sus ingresos a la compra de alimentos, lo que los hace altamente vulnerables a crisis de precios y choques climáticos que perpetúan la situación de precariedad. Además, la falta de acceso estable a una alimentación nutritiva limita su capacidad para generar ingresos, continuar con su educación y mejorar sus condiciones de salud. La desnutrición es una de las problemáticas más graves que se ha llevado a cabo con respecto a este objetivo. Casi una de cada 10 personas pasa hambre en el mundo. Se estima que 281 millones de personas padecieron de hambre aguda en el mundo en 2023 y 148 millones de menores de 5 años sufrieron de retraso en el crecimiento. Globalmente, casi la mitad de las muertes en niños menores de 5 años son causadas por desnutrición. Podemos ver en la imagen la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en los años del 2000 al 2023 aproximadamente. Otras problemáticas que se llevan a cabo son los desperdicios de alimentos. En 2022, el mundo desperdició 1.050 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale al 19% que se produce. Esto es según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre el índice de desperdicio de alimentos en el 2024. Otra problemática son los precios de alimentos. Aquí viene influyendo el índice de precios al consumidor y la inflación. Los precios récord de los alimentos en 2022 empeoraron el poder adquisitivo y el acceso a los mismos, repercutiendo negativamente en la inseguridad alimentaria y los resultados nutricionales. Y otra problemática es la agricultura sostenible. Los datos de 2021 sugerían que el mundo se encontraba a una distancia moderada de lograr una agricultura productiva y sostenible, con una puntuación de 3,4 sobre 5, y se había producido una ligera mejora desde el 2015. Acá podemos ver la gráfica de la inflación. En noviembre de 2024 está en un índice de 5,30.
Y podemos ver también la gráfica del índice de precios al consumidor. En noviembre del 2025 podemos ver que ha aumentado bastante, está en un índice de 151,87. Otra problemática que nos afecta es la inseguridad alimentaria y el desempleo. La inseguridad alimentaria no solamente se da de manera aislada, sino que está entrelazada con otros factores como lo son la pobreza extrema, la discriminación tanto social como laboral, el aislamiento geográfico, los conflictos armados, la inseguridad y las crisis económicas, incluidas las espirales inflacionarias. Este enfoque también implica examinar el funcionamiento del mercado laboral y la economía en su conjunto. Aspectos como el desempleo elevado, el subempleo, la inestabilidad laboral, la alta informalidad y la inactividad laboral son indicativos de bajos ingresos y falta de inestabilidad financiera. Acá podemos ver una gráfica donde se muestra la tasa global de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desocupación con respecto a meses en el año 2024 y 2025. Según la gráfica, la tasa de desocupación en el año 2025 disminuyó en un 8,2% a comparación del año pasado, estaba en un 9,1%. En cambio, lo que es la tasa global de participación y la tasa de ocupación aumentaron en comparación con los índices que aparecían en el año 2024. Buenas noches, hablaremos sobre la metodología del hambre cero, en la cual evidenciamos que la inseguridad alimentaria se concentra más en zonas rurales y poblaciones vulnerables. Las cifras oficiales muestran que, aunque ha habido avance, la inseguridad alimentaria persiste y empeora puntualmente cuando la economía se tensiona. Encontramos 4 fenómenos claves en la cual se encuentra la desigualdad, la inflación, la corrupción y el conflicto armado y violencia. En la desigualdad encontramos que afecta más a hogares rurales, campesinos y personas en condiciones de pobreza multidimensional. La falta de acceso a tierras, créditos, infraestructura y servicios técnicos mantiene baja productividad agraria de los pequeños productores, reduciendo así su ingreso y su acceso a una alimentación adecuada. En la inflación, los picos inflacionarios, sobre todo en alimentos, reducen inmediatamente la capacidad de compra de los hogares más pobres. En el año 2022 a la fecha 2024 se observaron episodios que afectaron el acceso a alimentos básicos, encontrando así que en el año 2023 la inflación fue más elevada, con un impacto en el poder adquisicional. En corrupción encontramos que los recursos públicos que son destinados a seguridad alimentaria o subsidios pueden perder su eficacia si la gestión pública falla, como compras públicas defectuosas, desvío de ayudas, contratos mal ejecutados o cadenas de distribución ineficientes, reduciendo así el impacto real de las políticas y programas. En el conflicto armado-violencia se encontró que el conflicto desplaza agricultores, rompe mercados locales y dificulta el acceso a insumos y asistencia técnica. CARE y otros estudios muestran cómo la violencia y la inseguridad eleva las tasas de hambre al interrumpir la producción, obstaculizando el acceso alimentario y encareciendo el transporte de alimentos. Hablaremos sobre los datos macroeconómicos. Empezamos con la inseguridad alimentaria, el FIES. Los datos nos arrojó el DANE, donde encontramos que en el año 2024, con un porcentaje de 25,5%, los hogares colombianos experimentaron una inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significaba que una proporción significativa de familias tuvo dificultades para acceder de forma regular a suficientes alimentos durante el año. Esta cifra representa una leve disminución respecto al año 2023, cuando su prevalencia fue de 26,1%, como podemos evidenciar en la siguiente gráfica. Sin embargo, también se reveló diferencias importantes según el territorio, las características de los hogares. Mientras las zonas urbanas presentan una reducción en la inseguridad alimentaria moderada o grave, las áreas rurales y los centros de poblados dispersos muestran un aumento de esta dificultad, pasando de 31,2% en el año 2023 a 34,2% en el año 2024.
En la inflación y su efecto real sobre el acceso a alimentos del año 2000 al año 2024, encontramos que desde el 2000 la inflación anual en Colombia ha tenido ciclos representados de manera altas a principios de la década del año 2000 y un descenso estable del año 2005 al año 2012, presentando algunos picos externos y la pandemia del año 2020 hasta el año 2022. Encontramos que en el año 2023 se observó una inflación alta que afectó los precios de alimentos, generando así en el 2024 un índice de precios al consumidor un poco más estable, pero aún así sobre encima de la meta que genera el Banco Central de ciertos rubros. Encontramos acá un resumen histórico de la IPC, en donde se puede evidenciar que en el año 2020 teníamos un IPC de 1.61 y en el año 2024 un IPC de 5.20. La agricultura y la estructura productiva, encontramos que el aporte del sector agrícola del Producto Interno Bruto ha tenido que reducirse como porcentaje del total de tendencia estructural global. Según series del Banco Mundial y la Contabilidad Nacional, informan que la agricultura presenta una fracción significativa del empleo y menor porcentaje de Producto Interno Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Una baja productividad relativa y necesidad de elevar el valor agregado rural para mejorar los ingresos, como podemos evidenciar en esta gráfica. De lo anterior encontramos los siguientes resultados de factores de riesgo. Encontramos choque de precios de la inflación, puesto que reduce compras de alimentos, generando así más inseguridad alimentaria en hogares pobres. La desigualdad, más baja productividad rural. Genera menos capacidad para absorber choques, logrando así un impacto mayor y persistente del hambre en zonas rurales. La corrupción y el mal gobierno crea una pérdida de eficiencia de programas tales como subsidios, compra local y pago de recursos que no llegan a la población y son usados de manera interna en usos innecesarios. El conflicto armado se evidencia fracturas de mercados y desplaza productores generando la pérdida de producción local y aumento de dependencia de mercados caros y ayudas externas. Hablaremos sobre las estrategias concretadas para el año 2023. Pensamos en generar bonos básicos alimentarios que sean activados de manera de transferencias monetarias temporales a inflación alimentaria para hogares con inseguridad moderada a grave. Subsidios que sean direccionados a compras locales, esto con el fin de incentivar la compra a pequeños productores locales por medio de vouchers que puedan ser redimibles en mercados comunitarios, manteniendo la demanda y fortaleciendo cadenas locales. Programas de transformación rural productiva. Esto se generará un financiamiento de mediano plazo con pequeños créditos y apoyo técnico en infraestructura de valor agregado para así generar acceso a mercados formales. Compra de bienes públicos con un enfoque territorial, fortaleciendo compras a instituciones tales como escuelas, hospitales, para así priorizar alimentos de productos locales, mejorando así los ingresos rurales y la capacidad nutricional. Realizar un monitoreo de ciudadanos y sanciones administrativas, en el cual se puede delegar a la veedurías un control en tiempo real sobre la ejecución de programas alimentarios y controlar así la desviación de los recursos. Generar también una política fiscal redistributiva. Su principal objetivo será incentivar mayor gasto en programas de nutrición infantil, educación de alimentos y salud en años de choque económico. Muchas gracias.